Espero que estén todos bien. Yo sigo resfriado. No, esta cuestión no se me quiere quitar, pero nada, vamos a tratar de abordar esta clase con entusiasmo. Lo de hoy es el autor que vamos a revisar hoy día, que vamos a tratar de analizar y tratar de dibujar su panorama con la mayor nivel de especificidad posible, es Vincent Van Gogh. ¿Sí? Vamos a tomar una pintura de él, que son los girasoles. Es una pintura bien famosa, como gran parte de las que hemos revisado. ¿Sí? Yo en esta ocasión voy a proponer interpretaciones abiertas, voy a tratar de fijarlas en 4 y a partir de ahí darles margen a ustedes para que imaginen, interpreten, creen, trabajen. ¿Sí? Yo en general me siento bien agradecido de poder tener la posibilidad de que nos juntemos cada cierto tiempo a hablar básicamente de arte. O sea, eso yo creo que es poco frecuente en los colegios y hay que ser agradecido también, dar las gracias por los espacios que se tienen y cuidarlos. Bueno, los girasoles de Van Gogh. Los girasoles de Vincent Van Gogh son una pintura bien conocida. Está en la National Gallery de Londres, ahí en el barrio de Trafalgar, un barrio bien bonito de Londres. Hay músicos, hay como estatuas de estas que que se mantienen inmóviles, a diferencia del Louvre, que no se permite nada. Bueno, no sé si tampoco puede haber algo afuera del Louvre, porque para mucha gente. Pero acá sí, pues hay como un ambiente más festivo, el barrio es bien bohemio y es bien agradable. ¿Sí? La pintura, los girasoles que está a la izquierda de ustedes, se encuentra en la sala 45, en una sala amplia, y uno nota que la pintura atrae, que es conocidísima. La gente se queda mucho rato ahí viéndola. Uno mismo, yo cuando fui me quedé harto rato porque era una de las pocas pinturas que sabía que estaba ahí. Se me quedé harto rato mirándola. Los girasoles son una pintura mediana, mide un poco más de 90 centímetros de alto y un poco más de 70 de ancho. ¿Sí? El artista, el que está a la derecha, todo el mundo lo conoce, lo sabe quién es. Hay un mito en torno a Van Gogh, se han hecho como 9 películas de este pintor y es uno de los artistas más conocidos de la historia del arte, uno de los más famosos. Entonces, es una de las naturalezas muertas más conocidas, si no la más conocida. Yo diría que es la más conocida. No sé si es la más importante, pero es una de las más conocidas. Hay una discrepancia entre qué significa, qué es lo que nos convoca, cuáles son las lecturas que se pueden hacer. Unas personas ven allí alegría, ¿sí? Hay vida, hay flores, ¿sí? Flores que están pintadas con colores muy llamativos, con combinaciones de colores, que después vamos a abordar un poco ese tema, que transmiten un ambiente primaveral, veraniego, similar a lo que pasaba con la Gran Yat, pero en este caso hay otra lectura. ¿Sí? Cuando uno le pone atención a los girasoles no todos están vivos. La mayor parte de los 12 girasoles que hay están muriéndose. ¿Sí? Perdón, los 15 girasoles, son 15 en total. Pareciera que si uno observa la pintura sola, hay una especie como de ciclo vital de esta flor. Y ese ciclo vital daría a entender que Van Gogh, a través de los girasoles, intentó reflejar eso. Por un lado, una suerte de angustia ahí. Los girasoles de Van Gogh es el 8º cuadro de una serie de 11 cuadros que pintó Van Gogh. ¿Sí? Y este ocupa un lugar intermedio donde ya las flores están más o menos marchitas, muriéndose. Entonces, están cumpliendo su ciclo, ¿sí? Están pintadas de un modo súper agresivo. Quizás las fotos no reflejan tanto eso, pero la agresividad con la que las pinta Van Gogh, hay un brillo que es como extraño, es desconcertante. Hay sectores bien opacos de la pintura, hay un contraste de luz ahí. Noten que la pintura no tiene sombra y tampoco tiene un flujo de luz que uno diga se está iluminando desde acá. Es una pintura que en apariencia es plana, pero al mismo tiempo produce el efecto al ojo de ser súper contradictoria.
que por un lado irradia luz, pero por otro lado también absorbe luz, ¿sí? Dado que no hay un punto que nos señale desde dónde está siendo alumbrado, ¿sí? No hay sombra, hay una raya azul que marca la línea del horizonte, y además la firma de Van Gogh está puesta como queriendo llamar la atención. Hay una firma pintada en azul que es poderosa, que aparece, que sobresale del cuadro. En términos de composición, nosotros ya sabemos que hay un cierto equilibrio y una cierta simetría. Los girasoles, hay una preocupación compositiva bien pormenorizada, le puso mucha atención a la composición, es simétrico. La pintura en ciertas partes del cuadro, cuando uno la observa en vivo, parece como que se viene hacia uno, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cantidad de pintura que pone Van Gogh en ciertas zonas. La pinta y pareciera como que, estando la pintura fresca, intenta que sobresalga. Entonces, más que un cuadro en 2D, es un cuadro en 3D en algunos momentos. Es bien complejo la forma en que la ejecutó Van Gogh, ¿sí? Bueno, Van Gogh estaba obsesionadísimo con los girasoles y pintó 11 cuadros, pintó 7 estudios preliminares. Lo que vamos a estudiar nosotros es el octavo. Hay variaciones. Los primeros estudios que pintó Van Gogh sobre los girasoles son bien vivos, ¿sí? Hay dos, después del cuadro que está en la National Gallery, este cuadro que tenemos al frente, pintó tres versiones más. La novena es una versión aún más deprimida, más depresiva, hay más flores muertas, y tiene menos estas cosas como capullos, como que la flor va a florecer en cualquier momento, están menos ausentes, hay más flores con pétalos. La forma y la textura tiende a ser más plana, y las dos últimas las pintó, fueron copias del octavo para regalársela a Paul Gauguin. Yo creo que la historia del girasol y la historia de Van Gogh no se puede contar sin Paul Gauguin. Entonces, a través de este video vamos a ir abordando cuál es la relación que se va dando ahí. A Van Gogh lo mantiene económicamente, lo sostiene económicamente su hermano Theo, que era un comerciante de arte y que tenía mucha confianza en su hermano. Noten que Van Gogh no vendió una sola pintura mientras estuvo vivo. O sea, todo lo que se vendió, todo lo que se conoce de Van Gogh, el mito Van Gogh se construyó posteriormente, y lo construye la cuñada, ¿sí? Vamos a abordar también eso. Entonces, tenemos estas 4 lecturas. Por un lado, las personas que quieran ver que haya alegría, es válido, es absolutamente válido. Se ha escrito mucho sobre esa lectura, de que transmiten alegría. La del ciclo de la vida, que toma toda la serie de los 11 cuadros, es la más común y frecuente. Hay algunas lecturas también de académicos, de intelectuales, que han visto ahí angustia. Y hay otros que se han focalizado solamente en el cuadro, en el octavo, ¿cierto? Y en el noveno, que se pintaron ya en compañía de Paul Gauguin, esa relación súper tórrida, bien angustiosa, bien violenta que tuvieron los dos cuando se fueron a vivir a Arles, en la Provenza francesa al sur, ¿sí? Entonces, están esas 4 lecturas. Van Gogh le pide dinero a su hermano Theo y se va en la primavera de 1886 a vivir a París. Tenía muchas ganas de ir a París, ¿ya? Porque las noticias de la pintura que se estaba haciendo ahí, de los movimientos nuevos que estaban surgiendo ahí, las tenía solo por libros, por referencias súper indirectas. Entonces, cuando llega a París, obviamente, lo primero que hace es llegar, ¿cierto?, instalarse y ver cuánta galería había, ¿sí? Le promete a su hermano Theo que va a ser muy productivo, muy trabajador, y lo es. Ese par de meses que estuvo en París, dibujó, hizo borradores, hizo bocetos de pétalos, hizo bocetos de flores, hizo bocetos de paisaje, un montón de cosas, ¿sí? Cumple la promesa Van Gogh a su hermano. Se va a vivir a una calle que se llama Le Pic, que es una calle chiquitita del sector de Montmartre, ¿sí? El sector de Montmartre no siempre fue lo que es actualmente en París.
un sector más o menos conservador, ¿sí? Y aún quedan vestigios de eso. El sector de Montmartre sigue teniendo ese carácter bohemio y hay una suerte como de conflicto ahí en el mismo barrio. Porque por un lado está el Sacré-Cœur, esta basílica gigante que hay ahí, pero por otro lado, si uno camina un poco, está el Moulin Rouge y está la Pigalle, la Cigale, hay muchos bares, hay muchos cafés. A mí me tocó vivir un poquitito más abajo de ese barrio, entonces vivíamos cerca y se vivencia aún en el ambiente esa como conflicto entre la arquitectura, entre la vida bohemia, entre la vida nocturna y esta suerte como de cosa extraña, monumental que está ahí, que el sabio que va. El barrio en sí mismo fue habitación, lugar de exposición de muchos pintores que conoció Van Gogh en el periodo que permaneció ahí y que tienen que ver mucho con la experimentación del color. Yo le puse ahí, les coloqué ahí 3 pinturas. La primera es de Claude Monet. Monet, obviamente, me imagino que ustedes intuyen ya que Van Gogh no es el único en pintar girasoles. Monet tiene sus propios girasoles. Hay un pintor que está naciendo, que tiene adquiriendo mucha fuerza en la penúltima década del siglo XIX, que es Camille Pissarro. Pues se conoció, se transforma en un monstruo. Y el propio Gauguin. Que Gauguin, cuando llega Van Gogh a París, no está en París, está en la Martinica, que es una isla, una colonia francesa que queda en el Caribe, ¿sí? Van Gogh, o sea, Gauguin también es un tipo súper especial. Gauguin tenía familia, tenía 2 hijos, tenía una familia política también, un suegro, que tenía dinero. Él trabajaba en un banco, que era el banco que administraba el suegro. Y en un momento dice, ¿sabes qué? Llamarte esta vida monótona de hacer todos los días lo mismo, estar contando dinero. Y el tipo se va al Caribe, se va a Tahití, se va a la Martinica y deja todo tirado. Y la relación familiar de Gauguin con su familia propia es súper tensa, pero con ninguno de los 3, ni con la esposa ni con los 2 hijos, tan tensa como lo es con el suegro. Se llevan pésimo. El suegro odiaba a Gauguin. Gauguin se portó muy mal, pero de alguna forma lo que nos sirve a nosotros es que dejó una obra fantástica, una obra. Ya Gauguin en la época era un artista de plena vanguardia, con un camino sólido a consolidarse, muy conocido. La relación que tiene Van Gogh con Gauguin es una relación de profunda admiración. Para Van Gogh, Gauguin es la pintura en sí misma. Lo admira, lo idolatra, está como una especie de obsesión con Gauguin. Al punto que después no solo lo toma como referencia antes de venirse a París, ya en Holanda lo conocía y estaba fascinado por el trabajo que hacía Gauguin, particularmente con el color y con las formas compositivas derivadas del arte japonés y del arte oriental. Estaba vuelto loco. En esta permanencia en París, a partir de 1886, Van Gogh absorbe, es como una aspiradora de asimilar influencia. Es sumamente extraña la forma que tiene Van Gogh de proponerse ante la pintura, es una especie como de aspiradora de influencia. Y yo no conozco un solo ejemplo de un artista que haya absorbido y asimilado tanta influencia y aún así haya sabido utilizar esa influencia favorablemente a su pintura sin que esas influencias se lo tragaran a él mismo, ¿sí? Entonces, es un rollo la relación entre Gauguin y Van Gogh, es un rollo también la relación entre Van Gogh y las influencias que iba asimilando. Gauguin vuelve a Francia, llega a París y tiene noticia de la pintura de Van Gogh. Van Gogh ya conocía a Gauguin, ahora toca explicar cómo Gauguin conoció a Van Gogh. Y lo que montó él mismo en el Café du Châtelet, que aún queda la zona donde estaba ubicado. Hay varios tipos que él convoca a Van Gogh como de pintura experimental y está él. Y lo que le impresiona, lo que le llama la atención fue la serie de los girasoles en particular. Van Gogh ya había pintado algunas cosas, por ejemplo los comedores de papa, que es un cuadro bien los comedores de patatas, dicen algunos, que bien conocía. El asunto es que Gauguin mira a Van Gogh, pero lo mira como muchos artistas que vio también, o sea, no ocupa ningún lugar especial en su cabeza. Gauguin tenía la fama de ser el artista más revolucionario de París, uno de los más libres,
pero libre no solo en el sentido personal, de desligarse de todo y mandar todo a la punta del cerro, sino que libre también de la propia naturaleza. Van Gogh es de los primeros pintores o sea, Gauguin es de los primeros pintores que va a decir, ¿sabes qué? No tenemos por qué ser esclavos de lo natural. Nosotros podemos crear nuestro propio arte independiente de lo que nos dicte la naturaleza. Entonces Gauguin no pinta paisaje. Gauguin de alguna forma ve el paisaje y se lo imagina. Hay un proceso ahí importante en el propio Gauguin. Ahí está Paul Gauguin en un autorretrato que él pintó ya en Tahití, su segunda salida de Francia. La segunda salida de Francia se produce cuando esta relación atroz que mantuvo con Van Gogh se rompe. Ahí en el medio está el cuadro más conocido que se llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Es una pintura bien filosófica. Y la otra, una de las otras más conocidas de la serie completa que pintó en Tahití, que es El Día del Señor. El color. Si algo ha hecho famoso a Vincent Van Gogh es el trabajo del color. O sea, diseña muy bien su paleta de colores. Él mismo considera que la pintura puede expresar a través del color más que la mera relación con el paisaje o más que la mera relación con los objetos. Uno mira una pintura de Van Gogh y sabe qué es lo que está representando. Desde ningún punto de vista una pintura realista, desde ningún punto de vista. Ni cuando pinta silla, ni cuando pinta cama, ni cuando pinta paisajes, ni cuando pinta estos paisajes de campesinos que estaban afuera de los tantos sanatorios en los que estuvo. Van Gogh es un tipo muy desequilibrado, no una personalidad fácil. Yo sé que usted ya debe estar diciendo, bueno, ¿cuándo aparece alguien normal? Y debo decir que en la historia del arte, los genios, por algo son genios, ¿sí? Tienen una personalidad súper rara. Bueno, la situación del color es lo que particulariza a Vincent Van Gogh y que lo distingue en general de otros artistas, más allá de su vida personal, que también es súper llamativa. Por eso es que se han hecho tantas pinturas de Van Gogh. Bueno, ya estando en París, a principios de 1887, empieza a pensar su gran proyecto, lo que él cree que va a ser el proyecto de su vida y que todo el mundo va a ir, porque él jura que todo el mundo vio sus exposiciones, aun cuando no las vio nadie, fueron todas un fracaso. No hubo una sola exposición de Vincent Van Gogh en París que fuese exitosa. Todo el mundo lo ignoró, pero él dentro de su cabeza creía que si enviaba carta a los artistas más famosos iba a tener una misma casa a Monet, a Pissarro y al propio Gauguin. Eso no pasó. Monet, no sé si se enteró que Van Gogh le escribió una carta, Pissarro quizá ni la recibió, y Gauguin sí la recibió, pero la respondió 5 meses después también. Y la respondió no por las razones que Van Gogh creía, que era la atracción del trabajo que él estaba realizando. O sea, tan maravilloso que Gauguin solo iba a venir. ¿Sí? Y se va, bueno, toma la decisión de irse al sur de Francia, se va a la Provenza, que tiene un clima súper extraño esa zona de Francia. Pareciera que no tiene punto intermedio el clima. Pareciera que el verano, existen dos estaciones, el verano y el invierno. Entonces cuando hace calor, hace mucho calor, como 40 grados, una locura, y cuando llueve por semanas. Es como una zona que no está ni entre lo nebuloso que podría ser París, ni entre lo soleado que podría ser Cannes o la costa del sur francés, ¿cierto? Está como en el medio, pero igual está un poco más al sur. Y se va a la Casa Amarilla. La Casa Amarilla es la que está en la esquina, es una casa enana, es muy, muy chica, tiene dos plantas. En la planta de abajo, la planta inferior, está como todo junto, así el baño está junto con el comedor, está junto con el living, si es que había living, y eso además Van Gogh lo quería convertir en estudio, y arriba encima están los dormitorios. Es súper chica. Y bueno, le escribe a Gauguin, le dice que él tiene este proyecto y que van a vivir ahí poco menos que hablando todo el día de arte, discutiendo sobre arte, creyendo además que Gauguin lo iba a tomar como un igual. Y los planes de Gauguin, uno sabe por las cartas, no están ni cerca de eso. Gauguin nunca miró como un igual a Van Gogh, sino hasta que la cuñada lo hace famoso, ¿sí? Pero en el momento, como nadie lo conocía, obviamente no estaba ni cerca de verlo de esa forma.
Van Gogh recibe la respuesta de Gauguin y le da la dirección del hermano para que se entiendan económicamente con el hermano. Y Gauguin le escribe a Theo Van Gogh, que es el hermano, este comerciante de arte. Y en las cartas que le escribe Gauguin a Theo Van Gogh, uno se puede dar cuenta que la única preocupación que tenía Gauguin en ese minuto era tener comida, que era muy pobre, alojamiento y ojalá dinero extra para comprar pinturas, para irse a las casas de prostitutas que a los dos le encantaban. Ojo con eso, Van Gogh mucho de lo que tiene de tórrido, de personalidad así como impulsiva, cambiante, se ve reflejado en los lugares que frecuentaba también. Le gustaba la bohemia extrema hasta ese minuto. Bueno, entonces hay un malentendido. La relación que Van Gogh pretendía tener con Gauguin era de igual a igual. En cambio, la de Gauguin era maestro-discípulo. Pero para que no se diese eso, que era una posibilidad, yo creo que Van Gogh, por más loco que estuviera, la consideró, y eso explica lo que hizo. Cuando uno observa los girasoles y las pinturas que realiza Van Gogh en el periodo previo a la llegada de Gauguin, pintó algo así como 150 pinturas. 150 pinturas, eso significa que hizo una pintura por día. Cada una de esas pinturas, cada una, no estoy hablando de 149, no estoy hablando de 130, 150 pinturas son todas obras maestras, todas. Y todas se venden por millones. Bueno, sabe que el dinero poco tiene que ver acá. Pero lo que sabemos es que Van Gogh pintó muy rápido. Pareciera como que esta frenesí por pintar, esta angustia, esta ansiedad por trabajar, trabajar, trabajar y poner en ejecución lo que había aprendido en París, de trabajo de monstruoso, es enorme el trabajo que realiza Van Gogh, se explica solamente porque una vez que llegase Gauguin al estudio de Arles, de la Casa Amarilla, viese que la cosa no iba a ser tan fácil desde el punto de vista de tratarlo como un discípulo. O sea, había un trabajo y había un trabajo contundente, un trabajo brillante. No voy a descubrir yo lo que es Van Gogh. Y que en general tenía que ver con aquello que había leído Van Gogh, aquello que había observado en París, perdón, y tenía que ver con el color. El color en Van Gogh, y en particular los girasoles, el color es el amarillo. Lo que sostiene la pintura entera, lo que sostiene muchas de las pinturas, la propia Casa Amarilla, ¿sí? La habitación del artista, esa pintura que también es bien conocida de Van Gogh, y los girasoles, se explica solamente por la atención que tenía Van Gogh respecto a los descubrimientos científicos que habían habido. O sea, el amarillo cromo, que una pintura, un color nuevo que los artistas previos no habían conocido, pero que en la época hizo furor, que se hace con un mineral que se encuentra en Siberia, en el norte de Rusia. O sea, Van Gogh mismo, en el Museo de Van Gogh de Holanda, hay una caja con lanas de colores. ¿Sí? Entonces la preocupación de Van Gogh por el color, por producir esta mezcla, esta juntura, estas uniones cromáticas que lo hicieron conocido entre azul, amarillo, verde, rojo, naranjo, azul, ¿sí? Están todas juntas y concentradas en los girasoles. Por eso es que una pintura dentro de la propia producción de Van Gogh tan importante. ¿Sí? Los girasoles desde el punto de vista de su ejecución, de su elaboración, de su composición, de la forma en que pensó Van Gogh, la secuencia entera, pero particularmente el octavo cuadro, hablan de un Van Gogh que está atento y muy consciente, muy autoconfiado de que ya tiene una paleta cromática con la que va a trabajar por siempre, pero en particular el octavo es la expresión de esa... el octavo ensayo para los girasoles es la plasmación de esas investigaciones. Bueno, en la National Gallery han sometido el cuadro a rayo X. Ya le he dicho que esto es súper corriente, lo han hecho con muchas pinturas. La pintura, la octava, la de la National Gallery, la sometieron a rayo X y se han visto que Van Gogh pintó la mayor parte del grupo de flores, pero las dos que están a los costados abajo las agregó después, ¿sí? En el cuadro inicial se ve que hay una especie como de
desfase, de haber sido como de 1 a 3 días, no más que eso. Se explica por esta forma en la que estaba trabajando en esa época Van Gogh, de que se pintaron después. La firma también es posterior, es decir, Van Gogh pintó el cuadro, la raya azul también es posterior, y lo pintó húmedo sobre húmedo, pero parece que estas cosas, este último elemento lo agregó después cuando la pintura ya estaba seca, ¿sí? Entonces esos girasoles que cuelgan no pertenecían inicialmente a la pintura, pero sí se nota que la habilidad que tenía para componer Van Gogh, porque si no estuvieran esas dos flores colgando ahí, de alguna forma la pintura pierde peso, lo que vimos en las primeras clases, y tiende a irse hacia arriba, ¿sí? Algo poco conveniente para una pintura que más encima contempla en su estructura un jarro, así tiene que tirar hacia abajo, no tirar hacia arriba. Bueno, profundicemos más en la historia de este cuadro. Ahí tienen la secuencia de los 4 cuadros que pintó Van Gogh en París. Como se puede observar, y ustedes hagan sus propias comparaciones luego, el 8º cuadro, a diferencia de estos primeros 4, tiende a ser más estilístico, tiende a ser una pintura que está menos cerca de lo natural, menos cerca de la flor y más cerca de la propuesta imaginativa que tenía en mente Van Gogh. Bueno, hay una situación ahí, ¿sí? Gauguin ya llega a Arles. Van Gogh empieza a tener estos diálogos con él que al principio no eran tan tensos como lo fueron después. La relación nunca fue buena, y eso no lo sabe por lo que escribió Gauguin en sus cartas. No, desde el principio fue mala, pero no fue lo horroroso que fue después, ¿sí? Y acá tenemos del 5º al 8º. Si ustedes se pueden fijar, la evolución va desde la naturaleza, desde la vitalidad de la flor, a esta comprensión un poco más imaginativa. Pareciera como que Van Gogh, con la influencia de Gauguin, tiende a separarse más de lo natural. A Gauguin le cargaba la naturaleza, lo dijo en todos los tonos y con todas las palabras que se podría haber especificado. O sea, me carga la naturaleza, me gusta la abstracción, imaginarme más los paisajes que pintarlos directamente. Y la evolución se ve en la propia, digamos, evolución de la serie, ¿sí? La situación de Van Gogh de cara a Gauguin pasa de esta admiración, ¿sí?, de esta suerte como de idolatría que sentía por él. Van Gogh, antes que llegara Gauguin, compró 12 sillas, así como casi los 12 apóstoles, bajo el entendido de que la central iba a ser para Gauguin, o sea, una especie como de Jesucristo, rodeado por los 12 apóstoles, que más o menos son la cantidad de cartas que envió, para vivir esta vida monacal, concentrado solamente en el arte, que finalmente nunca se cumplió. Ahora, los girasoles para Van Gogh también representan algo sagrado. El papá de Van Gogh era un cura protestante, que tenía una suerte como de decoración excesiva en la casa, y la decoración que le gustaba era pintar aspectos de la naturaleza con ciertas sentencias de la Biblia, ¿sí? Y los girasoles aparecen en un fragmento de Juan, del evangelista. Ustedes son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el último. Y aparece el girasol como siguiendo a esta luz. Entonces la silla central, que era distinta a las 12, era para Gauguin, que iba a representar como a Jesucristo. Dado que la relación se torna tan difícil, Van Gogh desplaza a Gauguin del lugar central, de esta especie como de comunidad mística, de que él representaba al maestro y los restantes a los discípulos, ¿sí?, y la comienza a ocupar él, ¿sí? Y de alguna forma la serie más o menos sirve para sostener esa tesis, ¿sí? Bueno, ¿cómo? No solo sabemos por cartas que la relación entre Gauguin y Van Gogh ya era tensa, sino que lo sabemos por cómo se pintaron. A la izquierda yo les puse la pintura que realiza Gauguin de Van Gogh, que cuando está pintando los girasoles, ¿sí?, y lo pinta como un tipo medio tontorrón, que está aún pegado a la naturaleza, y ahí uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el rollo? O sea, mientras más
cercano a la naturaleza, peor para Van Gogh. Mientras más lejano a la naturaleza ubicaba Van Gogh, mejor le caía, o le caía menos mal, digamos, ¿sí? Lo pinta como un tipo medio tontorrón, con la naturaleza muy cerca, ¿ya? Noten que ese movimiento de Van Gogh, de tener la naturaleza más presente, era opuesto al que seguían las vanguardias parisinas. Cuando uno observa la historia del arte, cada vez la pintura tiende a tender más hacia la abstracción y alejarse más de la naturaleza, es decir, a crear un mundo de conceptos, un mundo de pensamiento puramente humano y cada vez menos natural. Y Van Gogh iba a la inversa. Entonces, como que a Gauguin le cargaba eso, porque sentía que Van Gogh lo metía en conversaciones que ni siquiera le interesaban. A Gauguin le escribe así como a Teo, entonces, él quiere que pasemos hablando todo el día de puros temas que a mí no me importan. Bueno, a la derecha tenemos el retrato que Van Gogh se sintió un poco obligado, bueno, ya me pintaste, te pinto yo ahora, un poco forzado a pintar de Gauguin. Y es un cuadro que uno nota que está hecho de malas ganas, tiene hasta como problemas de dibujo. El hombro está muy mal dibujado, la ropa no tiene casi pliegue. Es un cuadro de todos los que pintó en esa época, debe ser como el más bajito, el menos logrado y el hecho con menos entusiasmo, con menos ganas. Entonces, y además Van Gogh cuando pinta a personas, siempre los pinta de frente. Es muy extraño, a menos que la composición así lo requiera, que pinte a alguien de espalda. La intuición primaria de Van Gogh es pintar a la gente de frente, y a Gauguin lo pinta extrañamente de espalda. Y ese es todo el cuadro. No es que haya partes que la fotografía omitió, y además un cuadro re chico. Es como del porte de un... Debe ser como del porte de un diploma, chico, y el cuadro de Gauguin es un poco más grande, tampoco tan grande, pero de mayor dimensión. Parecería que Gauguin le cargaba el desorden con el que trabajaba Van Gogh. Van Gogh es un solitario, parece que es una persona que está diseñada no para estar en compañía, se mantenía un desorden espantoso, y Gauguin por otro lado era súper estructurado, era una persona muy ordenada, que le gustaba que las cosas estuvieran siempre en su lugar, qué sé yo. Bueno, como les decía, el clima en Arlens es o calor o mucha lluvia. Esta situación de pintarse mutuamente, tener libertad para ir al campo juntos o para que Gauguin buscase la forma de irse a separar y, no tener y demorarse harto para no estar en contacto con Van Gogh, no va a durar para siempre, llega el invierno. Y están obligados, dos personas, un tipo que estaba demente y otro que era un arrogante del porte de un buque, se ven obligados, dada la lluvia, a trabajar solamente encerrados. Es un estudio que no debe haber medido ni, no sé, 6x3. Es sumamente chica esa casa amarilla. Y además tiene muchos problemas, se le mete el agua, entonces no pueden ni trabajar abajo. Entonces están los dos encerrados en los dormitorios de arriba, trabajando juntos y llevándose pésimo. Van Gogh ya había empezado con los delirios de Jesucristo, andaba con la Biblia, predicaba, salía a la lluvia y le predicaba a la gente, le predicaba al propio Gauguin, entonces Gauguin estaba pero muy agotado, muy agobiado por esta relación que tenía Van Gogh con él. Y bueno, pasa lo que pasa, se pelean, no se hablan. De hecho, Gauguin en algún minuto decide, sabes que yo voy a vivir abajo, me da lo mismo que esté lleno de agua, pero no puedo vivir más contigo, porque incluso hay entre medio amenazas de muerte de Van Gogh hacia Paul Gauguin. Y Gauguin tenía miedo, obvio, pues, este tipo que no tiene ningún control sobre sí, cualquier cosa puede hacer. Cuenta Gauguin lo mucho que le costaba dormir. Con Van Gogh, Van Gogh tenía un revólver, había un cuchillo, un montón de cosas, estaba muy atemorizado. El asunto es que Gauguin se va, se borra del mapa, y entre la partida de Paul Gauguin a París y que Van Gogh se queda solo en este estado de desequilibrio, o sea, lo deja solo cuando menos había que dejarlo, ¿sí? Y ahí ya el invierno está pasando y estamos llegando al comienzo de la primavera, y ahí están estas imágenes más o menos famosas de Van Gogh con ese sombrero grande con velas para pintar la noche estrellada.
Y entre ellos ocurre que se corta la oreja. Y se pinta con la oreja cortada. Va, se mutila la oreja, se la saca y se venda él mismo con su propia sábana. Y de 3 meses después toma su revólver y se pega un tiro y se suicida. Y bueno, el autorretrato ese en tonos calipso, el último autorretrato que alcanzó a pintar en 1889. Muere Vincent Van Gogh y con él muere de alguna forma una manera de entender el arte que uno no podría solo sospechar o intuir a dónde hubiese podido llegar Vincent Van Gogh si hubiese tenido mejor salud mental, si hubiese tenido mejor ánimo, mejor predisposición hacia la vida en sociedad, ¿sí? Porque se nota que ya desde las pinturas que ya realizaba en Holanda, pasando por lo que hizo en París, pasando por lo que hizo en Orleans, iba a una madurez, a pesar de que Van Gogh es Van Gogh, siempre es Van Gogh, desde que inicia hasta que termina, pero iba alcanzando una madurez que tenía que ver con esta conciliación entre cuán cerca estoy de la naturaleza y cuán lejos estoy. ¿Sí? Eh, muere Van Gogh y como les decía, no vendió una sola pintura, nunca nadie lo conoció, nadie supo de la existencia. Gauguin, cuando se va de la casa, oculta la relación con Van Gogh, ni siquiera le menciona a sus amigos más cercanos que existía este holandés raro, este holandés loco, se enteró de la muerte de Van Gogh, tampoco dijo nada. No una relación que le hubiese gustado promocionar a Gauguin. Pero ocurre que 6 meses después muere el hermano de Van Gogh, mueren los dos hermanos Van Gogh, Theo y Vincent. ¿Sí? Y Theo estaba casado, había nacido hace muy poco su hijo y estaba casado con Johanna Van Gogh, que ahí está la mamá y el hijo. Entonces imagínense la situación de esta mujer, se queda sola, ella misma no tiene un oficio definido, por lo cual las posibilidades de mantenerse eran pocas, o sea, ya eran pobres, imagínense la situación que quedó sin la persona que mantenía la casa. Pero no todo es tan malo para ella. Llega a su patrimonio, se le hereda como patrimonio de la familia Van Gogh 2000 cuadros, o sea, 2000 obras, entre dibujos que hacía Van Gogh, entre bocetos que también constituyen un patrimonio monetario, y las pinturas, entre ellas los girasoles. Entonces, se familiariza también con las cartas, este cuñado muy extraño que tenía, sabía, ella también había participado en las tantas internaciones que tuvo Van Gogh en manicomios previo a irse a París, que ya irse a París fue un riesgo que la familia tomó, y haberlo dejado irse al Lens fue un riesgo que tomaron y que terminó en lo que terminó, ¿sí? Entonces era una persona que necesitaba mucho cuidado, y a veces mientras el marido trabajaba, ella se preocupaba de su cuñado. Entonces, este señor no lo conoce nadie, y a partir de ese minuto, Johanna Van Gogh es la gran constructora del mito Van Gogh. Pareciera como que recibe las pinturas y hasta desde ese momento no hubiese dedicado su vida a otra cosa, sino a construir el mito Van Gogh. Le prestaba la obra a las galerías la aceptaban, se demoró un periodo como de 10 años. ¿Y cuándo uno nota que un artista ya es famoso? Cuando empiezan a aparecer los imitadores, cuando empiezan a aparecer las copias. Llegó a tanto el nivel de copias de los Van Gogh que se hizo un compendio de los Van Gogh falsos, para que la gente que se maneja en el mundo del arte pudiese identificar cuáles eran falsos. Habían atardecer en Arlens que nunca pintó Van Gogh, girasoles que no pintó, noches estrelladas que no pintó, habitación del artista que no pintó, autorretratos que no pintó nunca, pero que ya iban circulando. Entonces ella podía ya más o menos estar segura de que el pintor ya estaba siendo famoso. Y también con mucha conciencia comercial. Y ahí aparece el otro mito de Van Gogh, que todas las pinturas de Van Gogh son caras. Y ese mito es verdad, no es un mito. Todo lo de Van Gogh es caro. A diferencia, por ejemplo, de Picasso o de Dalí, que hay pinturas de Dalí que se venden hasta como por $100. O sea, pinturas que ni siquiera pintó él, como que firmó nomás, y lo único verdadero de ese cuadro es la firma de Dalí. O lo que pasa con Pablo Picasso, que se venden pinturas a medio terminar, ensayos que hacía Picasso, que también era un trabajólico, como si fueran pinturas terminadas. Por eso es que valen menos.
En el caso de Van Gogh, todo es caro, todo. No, hasta el boceto de una mano, o los estudios que hacía para pétalos, o los estudios que hacía para girasoles cerrados, todos se venden caro. Bueno, ¿cómo llega los girasoles a la National Gallery? ¿Cómo llega esta pintura, que hasta donde yo sé, es la pintura más famosa que tiene esa galería de arte? Los girasoles. ¿Cómo llega ahí? La National Gallery le pide prestado, en estas locura por prestar cuadros, le pide a Johanna Van Gogh que traslade la pintura desde Holanda hasta Londres. Johanna Van Gogh accede pensando que la National Gallery hasta ese minuto no era como, no sé, no era un museo tan importante, ¿ya? Por los cuadros que tenía, y que al contrario, estaba en búsqueda de tener un cuadro importante, o de tener un conjunto de cuadros importantes, que actualmente obviamente lo tiene. O sea, ese objetivo se cumplió. Y presta la pintura, pasan 2 meses, Johanna Van Gogh escribe: ¿cuándo me vas a devolver la pintura? Es mía, no es tuya. Y la National Gallery se demora 2 semanas en responder y dice: no, es que lo que pasa es que hay unos problemas, inventan como puras excusas para no devolver el cuadro, y finalmente no lo devuelven. Y Johanna Van Gogh ya se molesta, porque forma parte del patrimonio de Van Gogh en términos monetarios, y también en términos de Van Gogh ya pasa a ser parte de un componente fundamental en la historia del arte humano. Entonces, con lo que se estaba quedando en la National Gallery no era solamente con plata, era con parte de la cultura del ser humano. Entonces, exige la devolución, y la National Gallery, en lugar de devolvérselo, le hace una propuesta económica. Y están ahí como 3-4 meses, que te lo vendo o que no te lo vendo, que el precio es muy bajo, que el precio es demasiado alto que está cobrando Johanna Van Gogh, que la National Gallery no puede pagarlo, hasta que el entuerto este problema, que parece un problema como de baja estofa, asciende y adquiere importancia y llega a oídos de la reina. Y la reina dice: bueno, ¿qué necesitan para resolver el problema? Más dinero. Y el gobierno británico le da dinero a la National Gallery, y incrementan el precio hasta que llegan a un acuerdo de 1.200 libras, que deben ser algo así como, o sea, 1.200.000 libras de la época. La verdad no sé cuánto es, pero me imagino que deben ser millones de euros. Y se mantiene hasta el día de hoy. La pintura ha pasado a ser una de las manifiestos más relevantes de cómo el arte ha transitado desde pintores que se esfuerzan por lograr cierta fama y otros que no se han esforzado nunca pero sí lo logran. Bueno, ¿qué pasa con Paul Gauguin? Que es la otra parte de esta historia. Paul Gauguin, cuando observa que Vincent Van Gogh pasa de ser un absoluto desconocido a ser el pintor más importante de Europa, después de muerto en esa época, empieza a entusiasmarse con la relación que él mismo había desechado años antes. Y escribe sus memorias, habla en todos lados, y cada vez que habla menciona a Vincent Van Gogh, como diciendo: yo fui el maestro de Vincent Van Gogh. Falso, no es verdad. Y influenciaban a Van Gogh. De hecho, dice que él estaba como Vincent Van Gogh pintando los girasoles, y él le iba señalando los cambios de luz del atardecer, le iba señalando los riesgos de composición que podía tomar, trabajo de luminosidad. Todo mentira. Nada de eso es verdad. Él mismo, para comprobar esto, exhibe por todos lados sus propios girasoles, ¿sí? Hace referencia a la pintura que él mismo le regaló a Vincent Van Gogh, ahora propiedad de Johanna Van Gogh, ¿sí? De la participación que tuvo en los girasoles. Y él mismo va a pintar los girasoles, ninguno alcanza el nivel de conocimiento y difusión y de importancia, de relevancia que ha tenido para nuestra cultura esta locura que fue lo que rodea a la pintura, al estudio número 8 de los girasoles, ¿sí? Yo nunca he entendido muy bien por qué Gauguin hizo eso. Gauguin vale por sí mismo. Gauguin es un pintor importantísimo, es un gigante. Y no entiendo por qué
llega a rebajarse de esa forma, de tratar de robar fama de una persona, de mentir derechamente, de hacer aparecer que hay una relación que en realidad no existe nunca. ¿Sí? Bueno, esa es más o menos la historia de los girasoles. Ustedes tienen que revisar a la luz de lo que les he tratado de mostrar yo sobre esta pintura, de qué se trata. ¿Qué representan? Si uno toma las 11 pinturas, hay un ciclo de vida que a él le interesa mucho por esta tradición vitalista, religiosa, sagrada, de su pasado holandés, ¿sí? De la pintura holandesa, que también es un coloso gigantesco, que tiene mucho que ver con lo religioso, ¿sí? ¿Es un ciclo vital? ¿Está representado ahí? ¿O no representa el ciclo vital de nada? Y más bien representa un estado de ánimo, o representa el cúmulo de estados de ánimo que es nuestra personalidad, esa forma de ser estable. Representa alegría, por el contrario, la alegría de que el sol nace y el sol ilumina todo, da vida, florecen las cosas, la vida surge, espontánea y exuberante, y estos girasoles están atentos a ese astro, a ese disco solar que va dando vida a todo el entorno del planeta Tierra, donde va, no hace sino dar vida. O bien representa la relación tortuosa entre Van Gogh y Gauguin. La relación entre Gauguin y Van Gogh. ¿Cuándo está pintando? La secuencia de los 11 cuadros, sumando las dos copias que le hizo para enviárselas. Gauguin después, como le había regalado este cuadro, el que estamos hablando, el octavo, se lo había regalado a Gauguin, después de que sale del manicomio Van Gogh en Arles. Llega a la casa y lo primero que es una carta de Gauguin pidiéndole que le haga llegar la pintura. Van Gogh obviamente se niega, pero sin embargo se da el trabajo de pintar dos copias. Copia el octavo, entonces el noveno y el décimo son las dos copias que le hizo, o sea, que le pintó a Gauguin, pero que nunca le hizo llegar. ¿Sí? Entonces de alguna forma estaría simbolizando esta relación entre estos dos pintores gigantescos, los dos son enormes. A mí en lo personal me fascinan mucho y quiero agradecerle también a mi propio profe de arte en el colegio municipal en el que estudié en Cartagena por haberme orientado en esta pintura. Imagínense, desde tercero medio me habló de esto y yo rayé con la relación entre Gauguin y Van Gogh. Son dos gigantes, representa eso, la relación entre estas dos personas, que fue una pésima idea que se juntasen. Fue una pésima idea no solo desde la relación que rodea a la elaboración del cuadro de los girasoles, tal como negatividad, amenaza, ¿cierto? Sino que fue mala idea para Van Gogh también. Noten que después de esta relación Van Gogh muere. Y siempre cuando una persona muere es una tragedia, por más que sea un ícono, ¿sí? El hermano de haber sufrido mucho era muy cercano, en menor medida su cuñada, ¿sí? Se queda sola. Entonces, es muy triste la relación. Puede ser también que represente eso. Entonces, tienen esas 4 lecturas que propongo yo, pero a mí, yo siempre digo, no me presten atención, ¿ya? O escúchenme, pero intenten no convencerse. Esto no es convencer a nadie, ¿sí? Vayan ustedes por su propia vía. Es una habilidad importante que tienen que aprender una vez que salgan del colegio, a pensar por sí mismos, a proponer sus propias lecturas, a no estar recibiendo mensajes elaborados, por más que se los diga un profe o cualquier persona. Ustedes vayan por su propia vía. Eso es lo que a mí más me interesa y lo que me hace sentirme feliz cada vez que un estudiante sale del colegio. Yo sé que lleva esa impronta, esa forma fuerte, firme, sólida de pensar por sí mismo, ¿sí? Eso, muchachos, esto fue Los girasoles de Vincent Van Gogh. El video queda un poco largo, pero también es mucho dato, ¿sí? Eso. Cuídense, cuiden a los demás y nos estamos viendo para discutir esto en persona, digamos, o a distancia a través de las clases por Zoom. Cuídense mucho.